el viento en la miel, el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela del rumor del llano de una canción que me desvela. La mujer que tiene que ser corazón, fuego y espuela, y en la piel tostada de una canción de Venezuela. Bueno, hoy quisimos comenzar esta interpretación, este programa, con esta melodía de Venezuela, porque hay que alabar a nuestro país. Hay que alabar no solamente a Dios, sino también a nuestro pueblo. Un pueblo que durante 25 años ha estado esperando, como muchos lo han dicho, para salir de esta desaveniencia, de este cautiverio. Sí, un pueblo que ha sido, pareciera, una servidumbre. Pueblo que ha vivido durante 25 años una, una falta de cariño, una falta de afecto, cuando nuestros abuelos, nuestros ancianos, nuestros niños, nuestros maestros, nuestros profesores han vivido y están padeciendo tanta desazón, tanto maltrato, porque no tienen medios, no tienen recursos, porque los servicios públicos no funcionan, porque no existe salario. Hoy tenemos que alabar al Señor, porque sabemos que fue una intersección del Señor para que con la venida de el fiscal general de de la Corte Penal Internacional, se hayan comenzado a entender algunas lecturas en razón de que tiene que existir en Venezuela una comunión, tiene que existir en Venezuela una conjunción, tiene que existir en Venezuela una convivencia democrática, de entendimiento entre los distintos factores para poder lograr lo que todos anhelamos, que es la Venezuela democrática. Una Venezuela donde lo vimos hace escasos días, que el propio presidente volvió y tuvo que reconocer que era necesario que existiera una comisión veladora de los derechos humanos en Venezuela. Hay que decir que en Venezuela el sector militar ha estado pendiente de lo que pasa en el país y hoy existen más de 250 oficiales del componente militar, según algunas cifras, que tienen problemas con lo que se llama la justicia en Venezuela, y muchos de ellos están detenidos. De hecho, algunos de ellos han muerto retenidos bajo el resguardo del Estado venezolano. Por eso hoy queremos cantarle a Venezuela, queremos cantarle esa canción que nos desvela, que es el cántico por un nuevo amanecer. Recuerdo que cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio de más de 200 generaciones al desierto, donde pasaron más de 40 años, le decían algunos miembros de estas tribus, de estas familias israelíes a Moisés, o Moisés le decía a ellos que entonaran las trompetas, que entonaran los bronces para llamar a la fuerza. Hoy tenemos que alabar al pueblo venezolano, porque han sido muchos obstáculos que se le han puesto en el camino a una Venezuela que tiene un sentido y un sentimiento democrático, y que día a día vemos que se le ocurren más obstáculos. Pareciera que alcanzar la democracia es
una carrera de más de 5.000 metros con obstáculos. El día pasado vimos como el gobernador del estado Zulia, que como habíamos dicho en el programa número 2 de esta de su entrega entre la gente, había puesto la renuncia ante el Consejo Nacional Electoral y pasaron varios días, incluso se dio una prórroga en el Consejo Nacional Electoral para que otros factores mal llamados o bien llamados o buen llamados alacranes pudieran hacer sus, sus acuerdos, toda la parte administrativa de adherencia a una candidatura o no, como fue el caso del conocido exgobernador del estado Bolívar, perdón, Monagas, a quien se le dieron algunas adherencias. Pues no así al sector opositor real en Venezuela. Pasadas horas después de mucha presión, donde por cierto participaron miembros de la comunidad internacional, de una comisión de, la, de las Naciones Unidas, de la Comunidad Económica Europea. Además lo vimos en cadena nacional, donde el presidente del Consejo Nacional Electoral también pudo participar de ello. Bueno, ahí estuvimos viendo cómo si se le permitió después al movimiento MDP, Movimiento por Venezuela, y también a el partido Nuevo Tiempo, la adherencia y la renuncia, tal como se lo había anunciado el propio Manuel Rosales. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy. ¿Qué tenemos hoy? Porque hoy vamos a hacer un programa con algunos titulares de nuestra página turimitire.net. Y aquí vemos que la pelea en el medio de la calle entre las grandes farmacéuticas que lideran este renglón. Utilización de la prostitución para encubrir la corrupción. Esto es en Aruba. El chavismo prendió la máquina de inhabilitar gente y arrancó con 5 dirigentes políticos. Entre ellos, por cierto, está Carlos Ocarí y Elías Sayé, quien fuera alcalde de Latillo, de Baruta. Esta otra información, Nicolás Maduro castiga también a otro militar, le quitó a Néstor Reverol el padrinazgo en el estado Zulia. En Guarenas y Guatire tienen semanas sin agua, y aquí aparece el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no aguanta la presión y dice que está pensando en renunciar. Esto en materia internacional. La gente en medio de la calle entre grandes farmacéuticas para liderar la carrera contra la obesidad. Otro tema que aparece en nuestra página turimitire.net, acá en la web. Y la canasta alimentaria subió $554, es decir, 20.154 bolívares en marzo del 2024, según el Senda de la Federación Venezolana de Maestros. Traspasaron la refinería de Amuay a una planta eléctrica para reiniciar la destiladora de Tres de Cardón, dijo Iván Freite. Esto es Iván Freite, el dirigente sindical que está exiliado en los Estados Unidos. Y en las sabanas de Catuaro, la escuela indígena sigue con los problemas. Esto es en el estado Sucre, en el municipio Rivero. Y la falta de boletín epidemiológico semanal dificulta la evaluación de la cobertura de vacunación. Y el primer mensaje que dio al país Edmundo González Urrutia como candidato es la hora de la unidad. Y aquí nos vamos a detener porque ciertamente este mensaje fue alentador. Esperábamos un mensaje del candidato Edmundo González Urrutia. Mucha gente decía, bueno, ¿por qué no aparece el candidato? ¿Qué es lo que pasa? Y había, digamos, como también una desazón
y muchas especulaciones, que no estaba en el país, que sí estaba en el país, que la grabación que se hizo era en Miami. Lo cierto fue que el día de ayer el candidato de la Unidad para Cambiar a Venezuela, de la plataforma unitaria, González Urrutia, dio un mensaje, y mira que fue un mensaje bastante importante desde todo punto de vista. De verdad que esperábamos eso. Toda la venezolanidad esperaba un mensaje en esta dimensión. Un hombre independiente que no tiene compromisos particulares o parcelarios y está hablando, por ejemplo, de que en Venezuela debe haber independencia de poderes. Esto es muy importante. No puede seguir Venezuela con el poder concentrado en el Ejecutivo Nacional. También habló de una cosa que es extremadamente o transversalmente importante, como es la libertad de expresión, la libertad de los derechos humanos, la libertad a discernir. Dijo que no iba a perseguir a nadie que tuviera un pensamiento distinto al que él pudiera tener de llegar a ser presidente de la República y llegar a ser, además, habló de una gobernabilidad, de una gobernancia de toda la unidad nacional, donde va a haber expresión de todos los factores, incluyendo los factores disidentes que en este momento pudieran tener algún desencuentro con la plataforma unitaria. Este discurso, además, es un discurso muy corto, también habló del tema del país, del problema de la producción del país, habló también de la meritocracia, del problema que están viviendo los sectores laborales en el país, de la destrucción del aparato productivo y de la reinserción y además recuperación en breve tiempo de todo el aparato productivo. Por cierto, próximamente se va a celebrar un año más del 1 de mayo, que es la gesta que nos recuerda a aquellos trabajadores de Chicago que hace muchísimo tiempo pudieron salir a la calle a protestar por una mejora laboral y además por minimizar o, perdón, establecer una jornada laboral. Eso se recuerda en todo el mundo y especialmente en nuestro continente. Y ese día probablemente va a salir el pueblo de Venezuela nuevamente a protestar, porque son ya 4, van para 3 años sin en Venezuela no haya un aumento de salario. Todo lo contrario, se ha hecho una política de bonificación que no está anclada al salario y cada día los venezolanos somos más pobres, somos más dependientes de un Estado que ha utilizado la dádiva como forma de control y clientelismo político. Sobre esto también se refirió de alguna manera sosegada el candidato Edmundo González Urrutia, de tal manera que fue un discurso bien interesante, un discurso bien atinado, un discurso que estuvo en el momento indicado cuando todos los esperaban. Supimos igualmente que María Corina Machado va a ser algo así como su jefe de campaña. Esperamos y esperemos que no haya más persecuciones, que en Venezuela se comiencen a establecer las líneas maestras para llegar a feliz término y que se puedan dar un proceso, como ya lo habíamos anunciado, de transición en Venezuela sin violencia. Ayudó muchísimo, por cierto, el discurso de el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, quien felicitó, y esto nos llamó también la atención, felicitó a la oposición venezolana por haber tomado una decisión correcta de que en Venezuela se haya compuesto una unidad nacional. Hacía mucho tiempo que la oposición venezolana no tomaba este tipo de acuerdo para salir adelante. Muchas personas, hubo mucha tensión en los días anteriores porque se pensó
que se iban a tomar decisiones contrarias desde el Tribunal Supremo de Justicia con relación a la tarjeta de la manito, como se le conoce. No así, no sucedió. Algunos analistas le atañen a esta decisión a que hubo una especie, no de conciliábulo, sino de acuerdo hemisférico entre Brasil, Colombia, incluso Chile y Argentina respecto a lo que ha sido y es un problema que es la inmigración, el tema de la inmigración, de los desplazamientos. Imagínense ustedes lo que pudiese pasar si en Venezuela, de tal modo como se venía o como se viene pensando, que haya una imposición, que no haya el derecho a elegir y que nuevamente Maduro tenga que estar 6 años más. Bueno, Venezuela, que hoy tiene, de acuerdo a las estadísticas, se supone tiene 30 millones de habitantes, debe haber menos de 25 millones de habitantes, se irían más de 8 millones de habitantes. Y, por cierto, sobre este tema, los Estados Unidos dijo claramente que en Venezuela se tenían que tomar decisiones para que el continente no se viera afectado. Y allí también participaron miembros de del gobierno de los Estados Unidos. De tal manera que estamos llegando a feliz término para esta conformación de de un nuevo gobierno que al parecer sería un gobierno de transición en Venezuela, donde todos tengamos cabida, incluyendo el chavismo, para que si tengan que hacer una oposición, sea una oposición para construir lo que hay que construir, la nueva Venezuela. Una Venezuela donde, como bien lo dice el doctor Edmundo González Urrutia, debe tener independencia de poderes, pero además debe haber un contrapeso en en la administración, en el Estado. Aquí debe hacerse una asamblea constituyente o una reforma constitucional para que existan dos cámaras legislativas en el Parlamento Nacional. Una cámara que sopesen las decisiones. Además debe existir dos vueltas electorales para que aquello que se llama fraude o lo que se pueda considerar un fraude pueda tener también su contrapeso y donde el país pueda dirimir a partir del sufragio, de la institución, de la participación ciudadana, de esa valoración con democracia real. De tal manera que nos sentimos contentos, no podemos negarlo. Por eso hay que cantarle a Venezuela, hay que cantarle al pueblo venezolano. Y sobre todo porque quienes han asumido la responsabilidad para lograr salir de este cautiverio de 25 años han sido las personas que tienen más de 3, de 4 generaciones. González Urrutia es una persona que tiene 73, 74 años. Con relación, por ejemplo, al presidente de Chile, que es una persona que tiene la mitad de la edad que tiene González Urrutia. Porque es que de este país se fueron los jóvenes, se fue el liderazgo joven de este país. Y son los abuelos quienes nos quedamos en Venezuela para vigilar y darle reserva moral a este país. Y somos desde acá, desde estos robles, que vamos a reconstruir nuestra patria para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, una patria como la quiso Bolívar, una patria en libertad, una patria donde todos podamos disfrutar la leche y la miel de esta tierra prometida que Dios nos dio para disfrute del espíritu y no para el pecado, no para la maldad, una patria para el bien,
para el bien al prójimo. Y eso es lo que queremos construir en la nueva Venezuela, que hoy comienza a transitar unos nuevos senderos. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Recuerden, Luis Carvajal, su amigo de siempre.